Antes del tiempo, antes de la vida, antes de cualquier recuerdo no existía absolutamente nada. No había luz, no había oscuridad, no había forma ni dirección, solo un vacío profundo, silencioso e infinito que parecía no tener fin. Todo estaba en calma, como si el universo estuviera esperando el momento exacto para comenzar. Y entonces algo cambió. Una presencia, una voluntad. Una voz que no necesitaba ser escuchada para ser entendida, rompió ese silencio y dijo: «Hágase la luz». En ese instante, la oscuridad comenzó a retroceder y una luz poderosa llenó todo el espacio. No solo iluminó, también dio origen al tiempo, marcando el inicio de todo lo que existiría. El cielo comenzó a formarse, extendiéndose como un manto infinito. Las aguas se separaron y la tierra firme emergió con precisión perfecta. Todo empezó a organizarse con orden, como si cada detalle hubiera sido pensado desde el principio. La vida apareció poco a poco. Plantas cubrieron la tierra, árboles crecieron hacia el cielo y los colores llenaron el mundo. El sol iluminó el día con fuerza, mientras la luna y las estrellas acompañaban la noche con calma. Todo estaba en equilibrio. Todo tenía un propósito claro. Después llegaron los animales. Criaturas que caminaban, volaban y nadaban, cada una cumpliendo su función. No existía el miedo, no existía el dolor, no existía el conflicto. Pero aún faltaba algo, algo capaz de pensar, de elegir, de entender. Entonces Dios creó al hombre. Formó su cuerpo del polvo de la tierra y le dio vida. Así nació Adán. Por primera vez alguien podía observar el mundo y comprenderlo. Pero incluso en la perfección, la soledad existía. Por eso fue creada Eva. No como una copia, sino como un complemento. Juntos vivían en el jardín del Edén, un lugar donde todo era paz. No existía el sufrimiento, no existía la muerte, no existía el miedo. Todo era armonía. Sin embargo, había una condición, solo una regla que no debía ser rota: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa regla no era una limitación, era una elección. Y ahí comenzó la verdadera historia. No en la creación, sino en la decisión. La serpiente apareció con sutileza. No usó fuerza, usó palabras. Sembró duda. Cuestionó la verdad y cambió la forma de ver las cosas. Con una sola pregunta, todo empezó a cambiar. Eva miró el fruto de manera diferente. Lo que antes era una advertencia, ahora parecía una oportunidad. Finalmente decidió comer. Luego Adán también lo hizo. En ese instante todo cambió. La inocencia desapareció. El miedo apareció y la vergüenza se hizo presente. Se dieron cuenta de su fragilidad y trataron de esconderse. Pero no se puede ocultar lo que ya ha cambiado en el interior. Así, el pecado entró en el mundo. Y con él llegaron el dolor, la culpa y la separación. El tiempo pasó y la humanidad creció. Pero también creció la oscuridad en su interior. La violencia apareció. El egoísmo se expandió y la corrupción comenzó a dominar. Caín y Abel representaron dos caminos diferentes. Uno ofrecía con sinceridad, el otro sin intención. Cuando uno fue aceptado, el otro se llenó de resentimiento. Ese sentimiento creció hasta convertirse en algo imposible de controlar. Un día, en el campo, Caín levantó su mano contra su propio hermano y lo mató. Fue la primera muerte, el primer acto de violencia humana. Desde ese momento la maldad comenzó a multiplicarse. Generación tras generación, la humanidad se alejó más de su propósito original. La injusticia se volvió común y la corrupción llenó la tierra. Y Dios vio todo. Vio el dolor, la destrucción y la dirección que estaba tomando el mundo. Entonces decidió intervenir. Pero había alguien diferente. Noé. En medio del caos decidió mantenerse fiel. Y esa decisión lo cambió todo. Dios le dio una misión: construir un arca. Durante años trabajó sin detenerse, mientras otros se burlaban. Pero la fe no depende de la opinión de los demás. Y cuando llegó el momento, el cielo cambió y la lluvia comenzó. No fue una lluvia normal, fue una fuerza imparable. El agua cubrió la tierra. Las montañas desaparecieron y las ciudades quedaron bajo el agua. Todo fue destruido. El mundo quedó en silencio. Pero dentro del arca había vida. Había esperanza. Con el tiempo la lluvia cesó, y las aguas comenzaron a bajar. La tierra volvió a aparecer. Era un nuevo comienzo. Entonces Dios hizo una promesa. Nunca más destruiría la tierra de esa manera. Y como señal apareció el arco iris, un símbolo de esperanza, de renovación y de misericordia. La historia del Génesis no es solo el inicio del mundo,
Es una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre decisiones que cambian todo, sobre cómo una duda puede alterar el destino, sobre cómo una elección puede afectar generaciones enteras, y sobre todo sobre la oportunidad de comenzar de nuevo. Porque incluso hoy, la historia sigue viva. Cada persona enfrenta sus propias decisiones, creer o dudar, obedecer o desviarse, construir o destruir. Y la pregunta sigue siendo la misma. Si todo comenzara otra vez, ¿haríamos algo diferente?